Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy les presentamos un programa sobre la precontienda electoral en Estados Unidos y la sucesión de Barack Obama, algo que ha llamado muchísimo la atención. Hoy analizamos las claves para llegar a la Casa Blanca, la contienda republicana y el fenómeno de Donald Trump, la contienda demócrata y la candidatura también de Hillary Clinton. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional segmento fronterizo, una aproximación de cómo se está trabajando el tema migratorio dentro de la precontienda electoral en Estados Unidos. Acompáñenos. Rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, los dos partidos políticos más importantes de ese país se perfilan hacia la obtención de sus candidaturas. El Partido Demócrata tiene 5 precandidatos: la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el gobernador de Maryland Martin O'Malley, el exgobernador de Rhode Island Lincoln Chafee, así como los senadores Bernie Sanders y Jim Webb, aunque no se descarta que de último momento pueda decidirse el actual vicepresidente Joe Biden. En tanto, el Partido Republicano tiene la mayor participación en su historia, con 17 precandidatos, entre los que destacan el magnate inmobiliario Donald Trump, el gobernador de Wisconsin Scott Walker, el gobernador de Ohio John Kasich, el neurocirujano afroamericano Ben Carson, los senadores Ted Cruz, Marco Rubio y Ron Paul, además de Chris Christie, Jeb Bush y Mick Huckabee, quienes fueran gobernadores de Nueva Jersey, Florida y Arkansas respectivamente. Desde que anunció su campaña, Donald Trump se catapultó inmediatamente a la cabeza de los otros 16 precandidatos republicanos al polemizar el tema de inmigración, pues impulsa la idea de construir un muro para detener a los mexicanos que entren ilegalmente a Estados Unidos, a quienes ha catalogado como corruptos, delincuentes y violadores. Asimismo, ha prometido deportar a los 11 millones que viven ilegalmente en Estados Unidos y eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados. Por su parte, Hillary Clinton se mantiene como favorita para representar a los demócratas, pero su margen se ha estrechado debido a un escándalo sobre el manejo de sus correos electrónicos cuando fue secretaria de Estado, tiempo durante el cual eligió emplear un servidor privado en vez de los sistemas del gobierno federal. Una vez que concluyan las campañas entre los candidatos que resulten vencedores en las elecciones primarias, tanto el Partido Demócrata como Republicano, será el martes 8 de noviembre de 2016 cuando se elija al 45º presidente de los Estados Unidos de América, quien deberá asumir su cargo el 20 de enero de 2017. La batalla política más reñida e importante del mundo ya inició. La sucesión de Barack Obama y la carrera por conquistar la presidencia de Estados Unidos, que se ha convertido en una lucha descarnada entre 22 contendientes, 17 del Partido Republicano y 5 del Partido Demócrata. Y es que en esta precontienda electoral tan movida en Estados Unidos se apuntan 2 mujeres. Hillary Clinton, la carta fuerte del Partido Demócrata, ex primera dama y ex secretaria de Estado, que está también contendiendo contra Carly Fiorina. Ella fue directora general de Hewlett Packard y ahora está buscando la presidencia de Estados Unidos a través del Partido Republicano. Carlos, está arrancando la precontienda electoral en Estados Unidos. ¿Nos puedes marcar cuáles son los tiempos políticos que los mexicanos tendremos que estar pendientes de ello? Bueno, Estados Unidos siempre está en elecciones. No solo porque la Cámara de Representantes se renueva cada 2 años, hay elecciones cada 2 años, y se renueva además 1/3 del Senado cada 2 años, sino porque los partidos tienen una muy larga temporada de auscultaciones, de elecciones primarias y finalmente sus convenciones para elegir a los candidatos. La elección federal estadounidense de 2016 es el primer martes de noviembre, es decir, estamos todavía a más de 15 meses de la elección y sin embargo ya el campo de suspirantes o aspirantes está bastante lleno, sobre todo del lado del Partido Republicano, porque el presidente Barack Obama completará su segundo periodo
y no puede optar por una reelección adicional. Y el campo demócrata no está tan lleno porque Hillary Clinton parece, yo lo diría con cautela, con cuidado, que está destinada a ser la candidata. Curiosamente, yo no diría que es una campaña que se esté ahorita en estos momentos atendiendo única y exclusivamente con los ejes tradicionales de economía, política o seguridad, ¿no? Sino curiosamente ha aflorado quizá una cuarta variable que ya desde hace muchos años el famoso politólogo estadounidense, internacionalista estadounidense Samuel Huntington hablaba respecto al futuro de la identidad cultural y del elemento de la integración multicultural que esto estaba generando dentro de la sociedad estadounidense. En quiénes somos, es un libro que precisamente al aparecer causó mucho escozor, mucha polémica, y que en ese sentido pues lo que está aflorando con temas como la religión, el control de armas, la separación de iglesia y Estado, los temas raciales, los temas digamos de levantamientos o de protestas sociales ante la represión policíaca en las grandes ciudades americanas, la amenaza de China o la situación de la seguridad internacional con ISIS. Entonces todo este conjunto de elementos en realidad está cultivando o está aflorando el gran tema cultural, que ha sido el gran tema pendiente de la integración americana en el siglo XXI. La lucha por la presidencia en Estados Unidos está enmarcada en el contexto de una enorme polarización política e ideológica entre los dos partidos tradicionales y hegemónicos. Los republicanos que le han apostado todo a un gobierno disfuncional para que Barack Obama no pueda gobernar. La campaña de desprestigio y la cruzada de acoso contra el todavía presidente, quien ha mostrado, por cierto, ser un líder capaz de tomar decisiones históricas en tiempos difíciles, parece lejos de terminar. Los republicanos no reconocen las decisiones que tomó el presidente para alejar a Estados Unidos del precipicio económico por la crisis financiera del 2008, así como la reactivación económica y datos de progreso que la economía ha registrado en los últimos años. La crisis económica que se vivió en los últimos meses de la presidencia de Bush 43 era gravísima. Se decía que no tenía precedente después de la Gran Depresión de 1929. Obama y la Reserva Federal, primero Ben Bernanke y después Janet Yellen, logran estabilizar a la economía estadounidense. Yo decía hace unos minutos que no han logrado todavía una recuperación sostenida que beneficie el bolsillo de todos ellos. Pero los republicanos, en esta especie de guerra cultural, siempre dijeron, nosotros somos mejores para la economía y los negocios y para la seguridad. Y resulta que el presidente negro les da clases en lograr la estabilidad económica y en tomar dos iniciativas de estadista absolutamente estratégicas. Reconocer que la sociedad de los Estados Unidos llega a este momento profundamente dividida, y esto es el resultado de un proceso que ha corrido a lo largo ya de varios años, en donde sobre todo han surgido temas que no han quedado resueltos y que se han convertido en enormes controversias. Este es, por ejemplo, el caso del tema de la migración indocumentada. Sin lugar a dudas, el elemento mismo en que los republicanos tienen que debatirse sobre si presentar una oposición contraria a todo y contra todo, o precisamente lo que está generándose en el campo republicano o también en el campo demócrata es observar si el legado de Obama es el legado con el cual debe continuar el pensamiento demócrata o efectivamente buscar una agenda de moderación para no perder a estos electores intermedios. Y lo mismo está pasando en el campo republicano, si no es el momento, como habíamos mencionado hace un momento, de generar la posibilidad de una agenda más auténticamente radical en el sentido de recuperar la autenticidad americana. En materia de política exterior, el Partido Republicano ha sido renuente a reconocer los logros históricos alcanzados
por Barack Obama. Por un lado, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba después de 53 años de sanciones, recriminaciones y golpes bajos que hicieron que Barack Obama pasara a la historia como un gran estadista, poniendo fin a la caduca y anacrónica política exterior que tanto dañó al pueblo cubano. Por otro lado, el acuerdo nuclear de Irán con Occidente, que privilegia la victoria de la diplomacia de la no proliferación y desarme frente a aquella que prioriza una visión maniquea del mundo y de la economía de guerra. Este último acuerdo, hay que decir, que tiene muchos enemigos. Los republicanos, que posiblemente rechacen su ratificación senatorial, los sectores ultraconservadores en Irán y Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Yo no quisiera señalar que el tema de la política exterior únicamente es el que está gravitando en las controversias que vemos actualmente. Creo que en ese sentido los estadounidenses, y esto ha sido una cuestión que tiene evidencias contundentes, se ponen mucho mayor atención en el escenario que tienen en casa, es decir, las cuestiones domésticas. Lo que quedó por ahí sin poderse aclarar lo suficiente, que es el futuro que va a tener en términos de operatividad la reforma al sistema de salud, que fue una de las grandes cartas que puso enfrente el presidente Barack Obama para ganar la elección. Como el mismo presidente Obama ha dicho, está ya en una etapa donde puede gobernar finalmente sin ataduras, es decir, el segundo mandato de Barack Obama, sobre todo después de los resultados de la elección del año pasado, de 2014, que dieron un recambio ciertamente no muy favorecedor para las posiciones demócratas, pero no obstante ello, Obama pues ahora se ha dedicado más precisamente a tratar de colocar una agenda más propia, con más libertad, digamos, paradójicamente, y eso efectivamente ha provocado que también, incluso como parte del contexto que alimenta a esta contienda preelectoral, pues la reacción republicana frente a este tipo de actos. También te diría que un amplio sector de la población blanca estadounidense no le perdona a Barack Obama que un negro haya llegado a la Casa Blanca. Es decir, ellos lo ven como un agravio. Ellos no perdonan que una nación que ellos ven como predominantemente blanca sea dirigida, sea conducida por un hombre negro. Entonces, ese hecho ya fue un agravio. Si le sumamos otros datos como los éxitos de Obama en política exterior, que ellos leen como decadencia del poder estadounidense, que ellos leen como el ocaso de la superpotencia, el imperio que no tenía ya competidores después de la caída de la Unión Soviética. Ellos lo leen como una muestra de debilidad, cuando en realidad Obama ha dado cátedra de diplomacia estadista en el caso Cuba, en el caso Irán. La lucha por renovar la presidencia de Estados Unidos, 13 gobernaturas y cargos de elección popular no puede desafanarse de la importancia del voto latino. El poder latino, que ha conquistado posiciones políticas y económicas muy relevantes y que tanto los republicanos como los demócratas saben que no podrán conquistar la Casa Blanca si fallan en seducir el voto latino. Recordemos que en las elecciones presidenciales del 2012, Mitt Romney, el candidato republicano, perdió la contienda porque solo obtuvo el 27% de este. Por otro lado, el voto latino tiene que movilizarse y empoderarse, pues sigue siendo poco participativo y abstencionista frente al activismo que han mostrado otras comunidades como la afroamericana y los blancos no hispanos. Esta elección se da en el marco de lo que podemos denominar una guerra cultural en Estados Unidos.
¿Qué está pasando en Estados Unidos? Hay un proceso de cambio demográfico, político, electoral, étnico, cultural, muy profundo. Si nos asomamos a lo que representa, por ejemplo, el voto latino, puedes darte cuenta que en 1970, 1 de cada 25 estadounidenses eran latinos, apenas el 4.7 del electorado. Hoy, 1 de cada 6 es latino, el 17% del electorado es latino, de la población, perdón, de la población. Dentro de 30 años va a ser 1 de cada 4 y dentro de 50 años va a ser 1 de cada 3. Hoy los latinos en el campo demócrata no están teniendo un candidato, pero resulta bastante importante y significativo que dentro de lo que seguramente aparecerán o están apareciendo como precandidatos en el campo demócrata, pues el discurso de Hillary Clinton, el discurso específicamente de Bernie Sanders y quizá muy claramente, si es que en un momento dado, como se está especulando fuertemente, la posibilidad de que pudieran entrar a la carrera gentes como Al Gore o como el vicepresidente Biden, pues son actores que tienen ya un alto nivel de comunicación con esta comunidad latina y que de todos modos podrían darle un fuerte impulso, una fuerte consolidación a lo que precisamente ha sido uno de los sellos interesantes de la administración Obama en términos de tener un claro y muy nítido acercamiento con este tipo de votante. No podemos perder de vista que hablando de la elección presidencial, esta elección todavía corre por un colegio electoral y esto a lo que vamos es que hay estados que son absolutamente decisivos y determinantes para ganar la elección presidencial. Por lo tanto, y ahí ha habido cosas muy interesantes, expertos se han dedicado a analizar qué tanto puede pesar o debiera pesar el voto latino y no se ponen de acuerdo. Hay algunos que dicen que puede ser absolutamente decisivo en un 44%, por ejemplo, pero hay otros que dicen que no, que en realidad podría caer en un 30-32%, y esto es precisamente por el tema de cómo está distribuido el voto electoral a nivel de los diferentes estados. Una de las características más sintomáticas de esta precontienda electoral en Estados Unidos son los vínculos que se dejan entrever entre el poder, el dinero y la familia. Lo que estamos viendo en esta precontienda electoral es el peso de los apellidos de gran renombre y calado y esta lucha entre dinastías, los Bush contra los Clinton. Y es que esto no es la primera vez que sucede así. El presidente John Quincy Adams era hijo del presidente John Adams, y Theodore Roosevelt, quien gobernó Estados Unidos a principios del siglo XX, era primo lejano de Franklin Delano Roosevelt, quien gobernó Estados Unidos de 1933 a 1945. Barbara Bush, la mamá de George W. Bush y de Jeb Bush, dijo: ya este país ha tenido demasiados Bushes, ya no deberíamos de tratar de forzar un tercero. Y se lo dice también el hijo de Joe Biden. Exacto. Antes de morir al vicepresidente. No queremos otro Clinton. Lo dice Beau Biden antes de morir. Sin embargo, es más fuerte el poder de las dinastías, como lo fue la dinastía Kennedy, y de alguna manera lo sigue siendo, aunque no como contendientes a la presidencia. Bueno, tenemos los Roosevelt y tenemos a Quincy Adams y otros ejemplos. Esto, digamos, choca frontalmente con la cultura política estadounidense que se presenta como aquella que puede hacer campeón al hombre común. Sí, el ascenso social, ¿no? Exacto, el de la movilidad social, el hecho de la persona que se hace a sí misma,
y sin embargo vemos que el peso del apellido, de la historia, de la dinastía y del dinero acaban siendo, si no determinantes, importantísimos. Sin duda, creo que lo que resulta más interesante es ver si esta situación de estos dos clanes pudiera ser rebasada en esta elección, es decir, que se rompan aparentemente estas ataduras o estas camisas de fuerza y que quizá esta responsabilidad de ambos clanes, de alguna manera de no persistir o insistir en la digamos, en la constricción de que los electores se alineen hacia alguno de estos dos ejes políticos, pues quizás eso también puede ser uno de los grandes desafíos de esta elección. La batalla más descarnada está teniendo lugar en el Partido Republicano. A diferencia de los demócratas, que solamente tienen 5 aspirantes, y hay que esperar a ver qué decide Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, dentro del Partido Republicano hay 17 aspirantes. Sin embargo, el fenómeno Trump les está quitando el sueño al Partido Republicano. Este empresario multimillonario de bienes y raíces, quien no tiene experiencia política y que está llevando la delantera en la nominación del Partido Republicano y que además está marcando agenda al interior del partido y dentro de la precontienda electoral en Estados Unidos. Y es que ahora la mayoría de los candidatos de derecha moderada se están convirtiendo o se están volcando más hacia la derecha extrema y radical para obtener mayores reflectores y apoyo económico. Solamente el 9% de los demócratas convencidos, militantes, están descontentos con su partido. Y en el caso de los republicanos, pues la diferencia es enorme. 22% de los republicanos, según datos de Real Clear Politics, señalan que están descontentos con lo que está sucediendo al interior del Partido Republicano. Ahí tenemos datos que son absolutamente relevantes y que se reflejan obviamente en lo que está pasando con el Partido Republicano, que tenemos pues más de 10 candidatos contendiendo. En el preludio a lo que será la selección del candidato republicano, los precandidatos tratan de complacer a el ala más extremista del Partido Republicano, porque son ellos quienes van a tener mayor peso a la hora de escoger al candidato republicano. De manera que es hasta cierto punto normal que en este largo camino empiecen por cargarse hacia posiciones extremistas, como es el caso de Donald Trump en materia de inmigración. Después, habiendo ya dejado atrás los comités, las elecciones primarias, tendrán necesariamente que regresar un poco hacia el centro, porque después de haber conquistado a la derecha y a la extrema derecha republicana, necesitan ganar segmentos del electorado que están ubicados más en el centro. Digamos, Trump, sin lugar a dudas, como lo hizo en su momento Ross Perot, ¿no? Hace 20 años, precisamente un poco más de 20 años, cuando también él se presentó como un candidato de estos que se le llama en el argot americano un maverick, ¿no? Un candidato que no necesariamente responde a las estructuras tradicionales, que tiene mucho de populismo, tiene mucho de religiosidad, o tiene mucho de esta idea, digamos, de supuestamente salir de las bases o del heartland, como le llaman también los americanos, desde la base, desde la raíz básica del credo WASP, ¿no? Del White Anglo-Saxon Protestant, digamos, toda esta herencia que, digamos, fundacional de los Estados Unidos. Pues Trump trata de colocarse en ese discurso, en esta área de confort.
La ventaja de Donald Trump se puede explicar en gran parte porque se ha desmarcado del comportamiento de los políticos tradicionales. Su conducta directa y extravagante le están dando dividendos electorales, aunado al hecho de construir un enemigo externo en su discurso político: México. Sus declaraciones vergonzosas sobre los mexicanos denotan ignorancia de la naturaleza de la relación México-Estados Unidos y de las enormes contribuciones que hacen nuestros inmigrantes al desarrollo económico, social y cultural del país vecino del norte. Sin embargo, lo que debe preocuparnos es que la contienda electoral en Estados Unidos pueda estar marcada por la bandera del racismo y odio hacia los inmigrantes. Creo que Donald Trump está explotando esta ventana de oportunidad que el tema racial, el tema de integración cultural, el tema de convivencia social en los Estados Unidos, que ha tenido precisamente en los últimos años pues una situación muy desafortunada con los asesinatos en escuelas, con temas, digamos, que brutalidad policíaca. Creo que el tema de la educación en este momento, en momentos de una crisis de identidad nacional, en términos de integración, pues bueno, creo que me parece a mí que será uno de los grandes temas en esta campaña. Es decir, insistiría que los otros temas estarán ahí, pero creo que Trump precisamente va a ser el detonador, para mí, de este gran tema. Es decir, un tema postergado, un tema que ha estado en los sustratos de la vida americana, pero que si uno de los candidatos sea del campo demócrata, o aunque sea de manera indirecta, aunque no lo genere de esta lógica el caso de Trump, permite que este tema surja, creo que va a ser, digamos, uno de los grandes elementos centrales de esta campaña. Y esto aquí está apelando al tema de estos sentimientos que tienen los estadounidenses en relación a que no han podido ver una situación de mejoría en su vida cotidiana, por una parte, y a que, bueno, en el mundo en su conjunto tenemos ahorita una oleada de reacciones antimigrantes, como que, por ejemplo, en el caso de Europa es muy claro. Lo que nos estamos dando cuenta, entre otras palabras, de lo que tú estás diciendo, Carlos, es que estar en una posición de centro y de moderación no da dividendos políticos. No, las posiciones sensatas no venden. Hay quien dice hoy, pues el señor Trump está loco porque está distanciándose del electorado latino que jamás lo va a elegir con esas posiciones. El señor Trump está haciendo un cálculo muy racional. Yo no, por supuesto, estoy totalmente en desacuerdo con, ya ni siquiera son opiniones, son exabruptos lo que él hace. Pero está calculado, está él cultivando a la extrema derecha republicana. No le está hablando hoy a los latinos. Después le va a hablar a los latinos y va a matizar y va a moderar sus posiciones una vez habiendo seducido a la extrema derecha republicana para convertirse él en el abanderado de un partido que en buena medida, diría yo, está secuestrado por la extrema derecha, por el Tea Party. El espectáculo en Estados Unidos se desarrolla al calor de las campañas electorales. Las posiciones más extremistas y radicales son las que más llaman la atención y las que mayores fondos recaudan. En otras palabras, son las que prueban tener mayor rentabilidad electoral, aunque las propuestas carezcan de contexto, sentido y de fondo. No olvidemos que las elecciones en Estados Unidos se ganan o se pierden en la pantalla de televisión. Sin embargo, la gran pregunta ahora es si Donald Trump logrará la nominación del Partido Republicano o decidirá convertirse en candidato independiente. Ello trazaría rupturas al interior del Partido Conservador, restándole votos frente a la noticia que seguramente capitalizaría muchos beneficios para el Partido Demócrata.
Es muy claro que el poder del dinero, el asunto del financiamiento de las campañas, la regulación siempre complicada de los PACs, de los Political Action Committees, que son siempre estas fuentes recaudadoras de dinero, pues también eso hace, también ahora curiosamente en los últimos años, pues ha hecho mucho más significativo el avance de lo que ahora viene siendo el papel regulador de la FEC, ¿no? De la Federal Electoral Commission, que ahora, curiosamente, a diferencia de hace muchos años atrás, hoy cada vez más la necesidad de tener un efecto regulador sobre este tipo de campañas, sin que eso nos lleve a algo parecido como lo que tenemos aquí en México, pero la mayor atención que hace la opinión pública y la mayor atención que hacen precisamente los electores es de que las campañas también entren a un componente cada vez más ético y un componente cada vez más regulado sobre la desmesura en las cuales muchas veces estas campañas se han convertido, en donde de alguna manera entonces la agenda de orden más popular, la agenda de orden más interés público, pues queda relegada en función precisamente de que muchos de estos candidatos terminan siendo desplazados. Donald Trump ha dicho que de perder la nominación del Partido Republicano se irá a una candidatura independiente. ¿Cuáles serían las implicaciones de esto para el Partido Republicano y qué pasaría con el Partido Demócrata? ¿Sería una noticia halagadora? Es temprano para saberlo. Yo en el fondo creo que Donald Trump tiene una operación más de mercadotecnia personal de negocios que una operación que vaya a ser 100% electoral. Donald Trump tiene el dinero necesario para continuar hasta el final, para autofinanciarse su campaña. De hecho, Donald Trump, con su exposición mediática cotidiana, él tiene calculado cuánto le reditúa eso en los negocios. El aparato, la máquina republicana, quiere a un candidato elegible. A mí me parece que Trump es muy mediático, que sobresimplifica las cosas, eso lo vuelve atractivo, pero no me parece que sea la selección de la máquina y del aparato y del dinero republicano, porque necesitan a alguien que pueda atraer a un electorado que les es ajeno. Necesitan atraer electorado latino, asiático y afroamericano. Hasta ahora Donald Trump, alimentado por un radicalismo muy burdo, ha eclipsado a Jeb Bush, el candidato republicano que más votos atraería entre los latinos. Vale la pena recordar que Bush está casado con una mexicana y habla un español fluido. Sus posiciones han sido favorables para aprobar una reforma migratoria y trazar un camino legal hacia la residencia permanente. Sin embargo, la llegada de Trump y su conquista electoral lo han obligado a tomar posiciones más extremistas en su campaña. Ahora trata de obtener notoriedad con declaraciones sobre una frontera más segura y la necesidad de militarizarla. Aunque ello pudiera desinflar el voto latino, está quedando claro que bajo una posición moderada y de centro será difícil conquistar la elección primaria. Un candidato republicano que quiera ser competitivo necesita superar la barrera del 40%. Candidatos como John McCain o Mitt Romney estuvieron por debajo del 30%. Mitt Romney estuvo en 27%. Exactamente. Entonces eso los pone en riesgo, en una zona de riesgo, y quizá los hace no elegibles. Jeb Bush, en cambio, presume de ser alguien que habla español de manera fluida, está casado con una mexicana, vivió en América Latina, gobernador de Florida, donde hay una comunidad latina muy amplia, más cubana, puertorriqueña, caribeña que mexicana. Yo pienso que el consentido del aparato republicano es Jeb Bush. Jeb Bush no dice las barbaridades que dice Donald Trump, y es, digamos, alguien que puede cortejar
a... Tanto a la base más radical como a la moderada. Exactamente. Jeb Bush tiene mayor capacidad de recaudación que cualquier candidato, sea republicano o sea demócrata. Yo pienso que eso lo perfila de manera... Las empresas petroleras atrás de todo este juego. Por supuesto. Los Bush están íntimamente vinculados a las empresas petroleras que tienen intereses muy definidos que van a cuidar. Finalmente, cosa que dudo, pero que finalmente Donald Trump llegara a ser el candidato, ¿de qué nos estaría hablando? Desde mi punto de vista, de la destrucción total del Partido Republicano como una fuerza política consistente, porque como el propio Jeb Bush lo ha mencionado, bueno, el tema de la inmigración es un componente sine qua non en este proceso electoral. No se puede negar la influencia y las aportaciones que tienen los inmigrantes a lo largo de la historia de los Estados Unidos, pero en este caso concreto de los hispanos, no se diga de los mexicanos. Ya Trump está anunciando que contra su discurso que él había mencionado de no aceptar donaciones de grandes corporaciones, finalmente ya lo está aceptando. Yo creo que es muy claro que Trump, pues poco a poco su gasolina se irá limitando y la novedad y la situación, digamos, de su discurso pudiera quedar muy rebasada por la situación misma de que la propia maquinaria republicana, al momento de aprobar su plataforma, al momento de definir, digamos, las características de lo que finalmente se va a presentar al electorado, pues eso puede hacer algo que sobre el peso de los acontecimientos y la contundencia de los pactos políticos que hay que hacer, pues haga que Trump pues finalmente o modere su discurso o finalmente termine siendo rebasado, pues sí, por la bufalada. La precontienda electoral que se destaza al interior del Partido Republicano ha creado malestar en la comunidad latina, aun cuando hay 3 candidatos que tienen lazos directos con el voto latino: Marco Rubio, Ted Cruz y por supuesto Jeb Bush. Pero es que hay algo que no podemos perder de vista en esta precontienda electoral en Estados Unidos y en general para la campaña presidencial de noviembre del 2016. Y es que la población latina es la de mayor crecimiento en Estados Unidos y en próximas décadas el voto blanco anglosajón será minoría. Efectivamente, demografía equivale a política. En ese sentido, cualquiera que busque dirigir los destinos de la Casa Blanca tendrá que tener una base de mayor conexión con la comunidad latina. Estados Unidos, aunque se llame una nación crisol de nacionalidades. Crisol de nacionalidades, su definición cultural es la de un país de raza blanca, cristiano, que jura sobre la Biblia. Entonces, esa definición monolítica es una cuestión de identidad. Ya se rompió. Claro. Estados Unidos está teniendo convulsiones sociales y culturales mucho más fuertes de lo que advertimos nosotros. Y yo no digo que eso justifique conductas que son absolutamente condenables, como el racismo, sino simplemente hay una muy difícil transición de una sociedad que no acaba de ajustarse a la idea de que eran una sociedad predominantemente blanca y dejarán muy pronto de serlo. No nos olvidemos de los afroamericanos, porque siempre tendemos a hablar de los hispanos, la población que es muy diversa, pero que en el caso de los afroamericanos ellos apoyaron al presidente Barack Obama, tenían muchas esperanzas en el presidente Obama, y bueno, pues los acontecimientos de Ferguson o de Baltimore pues nos dicen, entre otras cosas, que simple y sencillamente ellos son una comunidad que no están para nada contentos con la situación que ha prevalecido en los Estados Unidos. A diferencia de la batalla tan disputada al interior del Partido Republicano, las cosas se presentan de manera más simple para el Partido Demócrata. Todo apunta a que Hillary Clinton, la esposa de Bill Clinton, sea la candidata nominada por el Partido Demócrata, y ello traerá consigo la posibilidad
de que Hillary Clinton se convierta en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Un hecho que crearía un parteaguas en la historia de Estados Unidos, el país todavía el más poderoso del mundo. De ganar la contienda demócrata, Hillary Clinton se convertiría en la primera presidenta mujer en Estados Unidos. ¿Qué mensaje pudiera darnos esto? Yo creo que la clave de que Hillary Clinton logre la candidatura es que va a tener que negociar con los sectores que hoy ven en el senador Bernie Sanders de Vermont un abanderado que representa los intereses de la clase trabajadora, del hombre y la mujer común, que no son rehenes de Wall Street como ellos ven que sí lo es Hillary Clinton. Es decir, el principal desafío de Hillary Clinton es ubicarse como interlocutora, como la voz de una amplia gama del electorado demócrata. Y quitándose esta parte de la dinastía, ¿no? O sea, del apellido, exacto, ¿no? Y que entonces Hillary se vuelva elegible por su plataforma, por las causas que ella bandera, impulsa y hace suyas. El hecho mismo de que hoy se termine por primera vez pues una presidencia con un miembro de una minoría no WASP, ¿no? O sea, o católica, un miembro no anglosajón dentro de la vida estadounidense, como fue el caso de Barack Obama, pues hace que evidentemente el factor racial, insisto, el factor de minorías culturales, el factor de presencia en cierto tipo de comunidades obliga necesariamente a focalizar la atención en esto. Y si los latinos forman la segunda minoría o tercer grupo minoritario más importante dentro del electorado, pues es obvio, es una apuesta que no se puede obviar, ¿no? En caso de ganar, ¿cómo recibiría el mundo a la nueva inquilina de la Casa Blanca? La posibilidad de que Hillary Clinton se convierta en la presidenta de Estados Unidos dotaría de un mensaje fresco y renovado hacia el mundo y sobre todo una señal de entusiasmo y empoderamiento para las mujeres, quienes somos más del 50% de población en el mundo. Debemos recordar que Hillary Clinton fue primera dama y además secretaria de Estado, lo que le permitió controlar todos los hilos diplomáticos de Washington. Hasta ahora Hillary Clinton parece ser la candidata más viable, sin embargo no podemos desestimar la figura de Joseph Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, que hasta la grabación de este programa no ha anunciado formalmente su decisión para contender por la Casa Blanca. Pues creo que Hillary, digamos, tiene un posicionamiento muy claro, es decir, una agenda pro mujer, ¿no? Que evidentemente eso es un elemento muy significativo y muy importante que ha concitado la simpatía, que yo creo que ella puede capitalizar buena parte de estas agendas muy especiales que dentro de este multiculturalismo americano son muy importantes, ¿no? Para el discurso de minorías, el apoyo de la comunidad judía, el apoyo de la comunidad negra, el apoyo precisamente de la comunidad LGTB, ¿no? El respeto a la diversidad sexual, las adopciones por personas del mismo sexo. Es decir, ahí hay un campo muy claro. Hillary Clinton, la primera mujer senadora de Nueva York, no mira a los latinos como ciudadanos de segunda clase. Entre sus planes posiblemente figure la posibilidad de elegir a Julián Castro como su compañero para la fórmula presidencial. Castro es de ascendencia mexicana y actual secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Sus cartas lo han hecho ascender dentro de las filas del Partido Demócrata y lo muestran como vicepresidenciable. Su inclusión, además hay que decir, de este dúo presidencial, le pudieran asegurar a Hillary Clinton la mayoría del voto latino. Quizá donde todavía no tenemos muy clara su posición es en el tema migratorio. Es decir, por lo menos ha sido respetuosa, ha respaldado de manera pública la agenda del presidente Obama, pero no sabemos si ella tiene una idea más profunda de lo que pudiera ser una reforma migratoria integral.
y también ha sido, creo que, una candidata algo moderada, aunque y no tan abiertamente pronunciada como Bernie Sanders con respecto al tema de la reforma laboral, ¿no? Es decir, que el tema de reforma laboral muchas veces te lleva al tema migratorio, es decir, lamentablemente no están desconectados uno del otro. ¿Y qué me dices de Julián Castro, el posible compañero de fórmula de Hillary Clinton? ¿Eso pudiera seducir el voto latino? Es un cuadro ascendente del Partido Demócrata, todavía no cumple los 40 años. De hecho, también hay que decir que del lado Bush, el hijo de Jeb, que tampoco ha cumplido los 40 años, ya está haciendo carrera política en Texas, preparando otra eventual participación de una nueva generación Bush en la política estadounidense. Pero claro, la fórmula Hillary Clinton, Julián Castro, tiene una fórmula muy poderosa por el peso electoral de Texas, por el puente hacia los latinos que representa Julián Castro, por el hecho también de que ya es una figura nacional, y porque eventualmente eso le daría una plataforma para convertirse en el primer candidato latino a la presidencia 4 u 8 años después. Hillary Clinton ha señalado su disposición para apoyar el camino hacia la ciudadanía estadounidense para los inmigrantes en situación irregular y reestructurar el sistema migratorio que ha probado ser disfuncional. Asimismo, estuvo de acuerdo con Barack Obama de frenar las deportaciones de los inmigrantes. Estos posicionamientos pudieran seducir el voto latino que está desencantado ante la falta de cumplimiento de conseguir una reforma migratoria, la promesa de Barack Obama que ha fallado. Por otro lado, es importante comentar que Hillary Clinton se ha posicionado como una líder de las causas de América Latina en materia de migración y de mayor desarrollo económico. Evidentemente creo que su liderazgo, creo que su capacidad, digamos, de involucramiento en los asuntos exteriores, como fue el caso de ICIT, creo que no cambiaría, no variaría mucho precisamente de lo que ha sido hasta ahora también el sello de la administración Obama en términos de seguir avanzando en las negociaciones, en la pacificación del espacio de Medio Oriente, ¿no? La relación con Israel, y me parece a mí que también no nos queda todavía muy claro su posición de manera mucho más específica. Creo que respaldó mucho la posición de la administración Obama en el tema China, en el tema Rusia, ¿no? O sea, en el sentido de tratar de fortalecer la posición de Estados Unidos dentro del sistema de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo también generar un nuevo tipo de liderazgo sin que nos lleve otra vez al discurso de la Guerra Fría. Aunque Hillary Clinton es la candidata del Partido Demócrata mejor posicionada, no podemos olvidar que hay fuerzas al interior del partido que buscan dislocar su candidatura. Y es que para las elecciones presidenciales en Estados Unidos todavía faltan 13 largos meses y todo puede suceder. Sin embargo, en las encuestas, Hillary Clinton ha visto reducir sus números debido a esta controversia de la utilización de su correo privado y personal para las comunicaciones oficiales. Un incidente que también está relacionado con el ataque en contra de Estados Unidos en Benghazi, en la misión diplomática de Benghazi en Libia, que por supuesto pues tuvo consecuencias negativas. Se ocasionó la muerte del embajador y de otros estadounidenses. Si Hillary Clinton observa que esa situación que tiene actualmente con el asunto de los correos, por lo cual, digamos, está siendo impugnada en su actuación como secretaria de Estado, y que esto pueda ser un conflicto de seguridad nacional que pueda incluso afectar a su candidatura, pues bueno, creo que los Clinton deben estar preparados efectivamente para dejar el espacio, abrirse de costado, o buscar precisamente un eje afín como Al Gore, ¿no? O alguien que está dentro de su círculo, o seguir pactando con Obama y su grupo, ¿no? O digamos en este caso con gente más radical como Sanders, como la senadora Elizabeth Warren y el gobernador de California, Brown, digamos que pudieran tener ese tipo de arreglo, ¿no?
están exigiendo que salgan a la luz una serie de correos que ella tenía capacidad de manejar pues de manera discrecional, y esto va a tener un efecto, sobre todo si decide el vicepresidente Biden pronunciarse como candidato a la presidencia. Esta contienda electoral en Estados Unidos vuelve a ser tan interesante y tan apasionante como lo pudo haber sido hace, pues ya van a ser 7 años, ¿no? Que empezábamos 8 años, que empezamos a transitar hacia la recta final, en donde tendríamos a Barack Obama como candidato a la presidencia. ¿Y cómo está jugando el tema de la migración en la precontienda electoral en Estados Unidos? Aquí una respuesta. La inmigración es un tema que siempre ha robado espacio dentro de las contiendas electorales en Estados Unidos. Es un tema que involucra a México y muchos países centroamericanos y latinoamericanos, pero sobre todo es un asunto interno de la Unión Americana. Aquí la primera pregunta que hay que desvelar: ¿qué hacer con aproximadamente 11.3 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos? Siendo un tema polémico y controversial que genera partidarios y detractores entre los ciudadanos estadounidenses, algunos candidatos como el republicano Donald Trump han preferido asumir posiciones directas y abiertas sobre el tema, en contraste con otros aspirantes que buscan evitarlo a toda costa, esquivando declaraciones incómodas que pueden prender o apagar la alarma de las encuestas. Se trata de un debate estéril que su único objetivo es conquistar las bases de voto primarias y que no explica ni contextualiza la problemática de la inmigración y mucho menos detalla un plan para legalizar a los indocumentados. La promesa de una reforma migratoria por parte de Barack Obama quedó muerta en sus 2 periodos de gobierno. Un Congreso hostil dominado por los republicanos bloquearon una y otra vez sus intentos de llevar justicia a la población inmigrante. Aun cuando el actual inquilino de la Casa Blanca frenó las deportaciones y apoyó un plan de acción diferida y acciones ejecutivas para los inmigrantes, este no podrá saldar su deuda con la comunidad latina. Sin embargo, Hillary Clinton, la candidata que promete ganar la contienda demócrata, está haciendo todo lo posible para seducir el voto latino. Destaca el hecho que haya nombrado a Lorela Praeli como la directora de Relaciones con la Comunidad Latina, una joven de origen peruano conocida como una de las principales líderes del movimiento Dreamers, quien estuvo indocumentada durante 13 años en Estados Unidos. Hoy los principales expertos electorales y estrategas políticos apuntan que los candidatos a la presidencia de Estados Unidos tendrán que conseguir más del 40% del voto latino para poder alcanzar la Casa Blanca. Fue Barack Obama quien se hizo del 71% del voto latino en el 2012. Ese voto es factor clave en Florida, Colorado, Ohio, Carolina del Norte y Virginia, entre muchos otros estados de la Unión Americana. Los invito a que me acompañen a realizar nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, presentó una solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad por la resolución de la Comisión Parlamentaria que resolvió recomendar al Pleno quitarle la inmunidad. El recurso fue presentado el domingo 30 ante un juzgado de turno que trasladó el expediente al mayor órgano jurisdiccional del país. Mientras esto ocurre, la gente continúa manifestándose en las calles y pidiendo la dimisión del mandatario. La Organización de Estados Americanos rechazó celebrar una reunión de cancilleres para analizar el conflicto en la frontera entre Colombia y Venezuela después del cierre de la frontera ordenado por el presidente Nicolás Maduro.
El representante de Colombia, el embajador Andrés González, calificó la situación de crisis humanitaria grave e instó a la OEA a no guardar silencio. Egipto celebrará elecciones parlamentarias del 17 al 19 de octubre en un proceso que se llevará a cabo en 2 rondas. Así lo informó la Comisión Electoral. Cabe recordar que desde 2012 el país funciona sin parlamento y las funciones legislativas se encuentran temporalmente a cargo del gobierno de Abdel Fattah al-Sisi. Un tribunal turco acusó a 2 periodistas ingleses de la página de noticias Vice News de colaborar con las organizaciones terroristas. La web confirmó los cargos después de que sus reporteros fueran detenidos la semana pasada mientras trabajaban en la región kurda del sureste de ese país. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente del gobierno español Mariano Rajoy instaron a la Comisión Europea a presentar propuestas para que el viejo continente haga frente a su crisis de refugiados y migrantes. Cientos de inmigrantes indignados se manifestaron a las afueras de la estación del tren de Budapest pidiendo que se les permitiera viajar a Alemania. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musal y como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 20 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.